Este de aquí es Steve Jobs y este otro de aquí es Marcus Brown. No vamos a jugar a las 7 diferencias, pero se parecen, ¿no? Steve Jobs fundó Apple y nos dio el iPod y el iPhone. And now we're going to bring multi-touch to the market. And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product. The Mac, the iPod, and now the iPhone. Además de grandes beneficios si has invertido en sus acciones. ¿Pero qué nos ha dado Marcus Brown? Pues Brown lo intentó, fundó Wirecard, una empresa que iba a ser el nuevo PayPal alemán, y de hecho llegó a valer en bolsa más que el Deutsche Bank. Hasta Angela Merkel se lo restregó a Xi Jinping cuando fue a China. Lástima que al final la empresa quebró por algunos detalles sin importancia, como por estafa contable, lavado de dinero en webs de casinos online y por p***. Además de que tenían un espía ruso como director de operaciones y gestionaban operaciones militares en el Líbano, el pan de cada día. Vamos, que los dos se parecen, pero las gráficas no tanto. Así que ponte cómodo porque te voy a explicar la increíble historia de ascenso y caída de Wirecard. En 1999, el mundo estaba a punto de ver dos cosas: el nuevo milenio y, como no, Internet. Y bueno, también la caída de Enron, que la podéis ver resumida en el canal. Durante esos años se crearon muchas empresas que entraron en un mercado que solo parecía ir hacia arriba. Con que tu compañía acabara su nombre en .com, ya lo tenías casi todo hecho. Solo te faltaba salir a cotizar a bolsa, engañar a unos cuantos inversores diciendo que ibas a ser el próximo Yahoo y listo, valías miles de millones. Solo había un problema. Y es que la mayoría de las empresas no generaban beneficios, vivían de promesas. Seguramente muchas estaban dirigidas por chavales random de 18 años con un ordenador en el sótano de sus padres. Y no todos eran Mark Zuckerberg. Pero lo más importante es que las valoraciones se fueron de madre, muy por encima de lo que los inversores podían pagar. El epicentro de todo en ese momento era Silicon Valley, California. Un lugar que hoy conocemos gracias a grandes empresas que han crecido ahí, como Google o Apple. Pero bueno, no os penséis que solo en Estados Unidos estaban pasando cositas, sino que en distintas partes del mundo también se estaban cocinando las empresas del mañana. El caso de hoy nos lleva directamente a Alemania, donde se fundó Infogenie, una empresa que en 1999 buscaba revolucionar el sector de los pagos digitales. Sin embargo, se enfrentó a dos problemas bastante gordos. El primero es que los alemanes eran bastante precavidos con sus datos y seguridad, y nunca se acabaron de acostumbrar a aquello de los pagos digitales. Según el Banco Central Europeo, en 2022 el 62% de las compras en tiendas del país alemán todavía se realizaban en efectivo. Esperemos que solo sea por privacidad y no por economía sumergida. Y si esa cifra es de hace 2 años, imaginaros en 1999. Además, ahora todo es mucho más sofisticado, pero imaginaros meter la tarjeta en el Google de la época. La segunda razón fue que la fiebre del oro de esos años era una burbuja, la de las .com, que acabó explotando en 2001 y fue como el asteroide que extinguió a los dinosaurios. Muy pocas empresas quedaron en pie. Sin embargo, Infogenie se encontraba entre ellas, solo que para sobrevivir se tuvo que adaptar. Lo primero, cambiar el nombre a Wirecard. En 2002, Marcus Brown, austriaco de 33 años, tomó las riendas de Wirecard como CEO. Brown venía de trabajar en KPMG, una de las Big Four, y una de sus primeras grandes jugadas fue la fusión con un rival de Múnich, Electronic Business Systems. Brown era un gran fanático de dos cosas: Estados Unidos y, como ya sabemos, Steve Jobs. Admiraba tanto al hombre que se fue transformando en él, con su clásico look de jerseys negros de cuello alto y su actitud de visionario tecnológico. Brown iba tan loco que un día entró en la oficina y les dijo a los trabajadores que a partir de ese momento iban a hablar en inglés, en vez de en alemán. Y el tío empezó a hablar en inglés sin que nadie le entendiera. Pero claro, aún no sabía que el inglés se enseña mal. 3 motivos por el que la gente nunca conseguirá aprender inglés. Él vio claro que al final los alemanes no se estaban acostumbrando a aquello de los pagos electrónicos, así que buscó nuevos mercados. Desde su llegada, Wirecard se había convertido en el nuevo PayPal alemán, una empresa de procesamiento de pagos, pero a diferencia de PayPal, estaba centrado en negocios que podríamos llamar polémicos. Vamos, que procesaba pagos donde la mayoría de empresas no se atrevía. Básicamente estaba en sitios de apuestas, casinos online y también en páginas no por.
Pero cuando me refiero a que sus negocios no eran muy convencionales, no solo es por su polémica, sino porque realmente Wirecard tenía algo oscuro que ocultar. Wirecard en esos años ayudaba al lavado de dinero en esas páginas web. De hecho, fue acusada más tarde de ello en Florida. Para llevar a cabo este esquema, Wirecard utilizaba una empresa británica llamada Blue Tool Limited, situada en un pequeño pueblo de Inglaterra llamado Consett. Así que abramos ahora una pequeña sección para explicar cómo funcionaba el fraude. Wirecard crea o se asocia con una empresa pantalla en el Reino Unido, llamada Blue Tool Limited. Esta empresa se registra en una dirección cualquiera, en este caso Consett, una pequeña ciudad en el noreste de Inglaterra abandonada. En lugar de una oficina real con un rascacielos, Blue Tool opera desde una vivienda particular, donde vive un hombre mayor al que llamaremos Bernie Madoff. Esa empresa solo existe sobre el papel. Para dar apariencia legal, Blue Tool necesita un director. Wirecard busca una persona común y corriente, vamos, al Madoff inglés, que vive en esa misma casa y necesita algo de pasta. Wirecard le ofrece a Madoff 500 euros para que firme algunos papeles y le dicen que no se preocupe, que solo es un trámite y que él no tendrá que hacer nada más. Madoff inglés acepta y firma los documentos, convirtiéndose oficialmente en el director de Blue Tool. Después tendríamos a una empresa ficticia, como Lucky Bet, un sitio ficticio de apuestas online desde países con regulaciones estrictas. Para no levantar sospechas enviando dinero directamente desde Lucky Bet a sus propias cuentas, Lucky transfiere el dinero a Blue Tool a través de una serie de transacciones que parecen legales. Por ejemplo, Lucky Bet podría transferir 100.000 euros a Blue Tool por servicios de marketing o consultoría, que son sinónimos de blanqueo de dinero. Una vez que el dinero llega a la cuenta de Blue Tool, Wirecard se encarga de moverlo a través de su red financiera, distribuyéndolo en pequeñas transacciones hacia cuentas de otros bancos o países, para que sea difícil rastrear el origen. Después de pasar por varias cuentas y operaciones, el dinero regresa finalmente a Lucky Bet, pero ahora limpio y casi imposible de rastrear. Y este es básicamente el resumen de cómo Wirecard hacía ese blanqueo de dinero. Y ahora sigamos con la historia. En 2005, Wirecard fue listada en la bolsa de Frankfurt y un año después pasó al índice TechDAX, el equivalente germano del Nasdaq, índice de empresas tecnológicas americanas. Tremendous growth development before us. We have big innovations before us. So this is what we concentrate on. I do not too much look into controversies, but my message is I think we have a very strong year before us. We are concentrated on technology innovations. Cuando todo empezaba a ir bien, la cosa dio un giro de 180 grados en 2006, cuando se publicó la UIGEA. En la práctica, esta ley prohibía los juegos de azar en Internet en los que se apostara con dinero real. Con este cambio, los bancos americanos ya no podían apoyar a este tipo de compañías ni hacer transacciones relacionadas. Y claro, Wirecard tenía un gran porcentaje de sus ventas ahí, así que no pintaba muy bien. Pero durante ese mal trago, el Steve Jobs de los Alpes hizo un movimiento estratégico. En 2006 compró XCOM, una empresa de servicios bancarios. Esta compra permitió a Wirecard emitir tarjetas de crédito y gestionar dinero en nombre de comerciantes. Vamos, que había convertido Wirecard en una estructura híbrida entre un banco y una empresa fintech convencional. Con Wirecard Bank ahora en la ecuación, la compañía aprovechó para juntar sus cuentas, meter ciertos ajustes por aquí y por allá y acabar diciendo que, como se podía ver en las cuentas ahora ajustadas, la empresa era rentable y estaba creciendo mucho. Así que ocultaron los datos en mitad de tanto lío. Y Wirecard se centró en expandirse al extranjero. Mientras que en Estados Unidos y Europa tenían ya plataformas de pago consolidadas como Visa o Mastercard, en Asia la cosa aún estaba verde, así que Wirecard lo aprovechó. En 2007 abrieron una primera sucursal en Singapur, la cual, con el paso de los años, se convirtió en el principal proveedor de datáfonos de ese país. A esta le seguiría otra en Emiratos Árabes y una más en Filipinas. Como vemos, Wirecard ocultaba mucho su crecimiento porque no crecía orgánicamente por sus operaciones, sino que lo hacía comprando pequeñas compañías asiáticas que nadie conocía, es decir, un crecimiento por M&A, por adquisiciones o lo mismo, un crecimiento inorgánico. Cuando llegó la crisis económica de 2008, el negocio aún en pie del no por se acabó. Y no es que no hubiera demanda, sino que de acuerdo con Dan Krum, autor de Money Men, libro que habla sobre el caso Wirecard, para 2008 habían empezado a aparecer páginas para adultos gratuitas. Ese mismo año, el precio en bolsa cayó de los 11
hasta los 7 euros, al llegar la famosa crisis financiera. Pero con el paso de los meses, a los inversores parece que se les olvidó el tema, ya que Wirecard recuperó su precio anterior y comenzó una carrera alcista que duraría casi una década. De repente, Wirecard había pasado de buscarte maduritas a menos de 5 kilómetros a ser el nuevo Google alemán. Y estaba claro que Marcus Braun no era Steve Jobs, pero el tío seguía hablando en inglés y usando jerseys de cuello alto. En 2010, Jan Marsalek, un joven protegido de Marcus Braun y compatriota austriaco, fue nombrado director de operaciones de Wirecard. Marsalek, en ese momento, era una figura relativamente desconocida en el sector, pero Braun confiaba en él. De hecho, Marsalek siempre estaba a su lado en apariciones públicas como si fuera su sombra. Y Marsalek, aunque era un joven aún desconocido, tenía mucha ambición y poco a poco fue ganando influencia dentro de Wirecard. Con una actitud sigilosa y una mentalidad ambiciosa, Marsalek fue una pieza fundamental en la expansión internacional de la empresa, especialmente en Asia. Entre 2011 y 2014, Wirecard recaudó 500 millones de euros y con este capital fresco, la empresa inició una fiesta de compras por toda Asia, adquiriendo múltiples compañías de pagos en acuerdos inusuales y poco transparentes. A comienzos de 2015, el Financial Times publicó un artículo en el que ponía en duda los beneficios de Wirecard, quien durante ese mismo año seguía comprando empresas, en este caso un procesador de pagos en la India, por 340 millones. Antes de terminar el año, J Capital Research publicó un informe que también ponía en duda las actividades de Wirecard, argumentando que las operaciones que tenían en Asia no eran tan grandes como se pensaban. Ahora ya estamos pasando a ver informes e inversores en contra de la empresa, que en la jerga de la industria se llama invertir en corto. Hay inversores y gestores y firmas de inversiones que se dedican a buscar compañías sobrevaloradas o incluso que tengan fraudes contables, para invertir en contra de estas, y muchas de ellas, como el caso de Gotham, que publicó sobre Grifols hace unos meses, cuelgan informes en corto en contra de la empresa para intentar destapar los fraudes de esa empresa. Los inversores en corto, al contrario de lo que es una inversión común en la que compras barato para que la acción suba y vendas caro, lo que haces aquí, al contrario, es vender caro para después que la acción baje y comprar barato. Vendo a 10 y compro a 5, me llevo 5 de diferencia. Y claro, me diréis, ¿y cómo se puede vender una acción si yo no la tengo? El inversor en corto pide prestada la acción a un broker. Este broker busca a otro inversor que tenga esa acción, se la pide y se la deja al inversor en corto, quien ahora puede vender esa acción que no es suya en el mercado. Y a cambio va a pagar un tipo de interés por mantener esa posición. Una vez que después ya compre esa acción, ya sea más arriba o más abajo, la va a devolver a su propietario original. Es así, en resumen, cómo funciona un corto. A comienzos de 2016 apareció uno de estos informes en corto publicado bajo el seudónimo de Zatarra. En este informe se incluían una serie de pruebas que demostraban que Wirecard estaba implicada en una red de lavado de dinero, que ya hemos explicado anteriormente. Wirecard negó todas las acusaciones y lanzó una campaña masiva de phishing contra periodistas y personal del Financial Times. ¿Pero qué es esto de phishing? Y no hablo de ir a pescar, pero está relacionado, porque enviaban correos electrónicos que parecían reales a los periodistas del Financial Times y a otros vendedores en corto. Al hacer clic en los enlaces, los teléfonos u ordenadores de los periodistas podían quedar pinchados, y Wirecard tenía acceso a correos, archivos y hasta grabaciones de llamadas. De hecho, en un caso, los abogados de Wirecard se pusieron en contacto con uno de los vendedores en corto y le mandaron un regalito, y no era un correo, sino que eran 2 matones. Y por si esto fuera poco, en otro caso, Jan Marsalek, el enigmático director de operaciones de Wirecard, en 2019 aceptó pagar para tener un encuentro con Paul Murphy, un periodista del Financial Times que cubría el escándalo de Wirecard, en el que se le ofreció una suma de dinero a cambio de que dejara de escribir sobre Wirecard. A pesar de los esfuerzos de Marsalek, Murphy era un tío honesto y no aceptó el soborno. Justo ese año, Wirecard compró la división de tarjetas prepagadas de Citigroup en Estados Unidos. A diferencia de una tarjeta de crédito o de débito tradicional que debe ir vinculado a una cuenta corriente y que además tienes que meter muchos datos como el nombre, dirección, correo electrónico, etc., una tarjeta de prepago no exige casi nada. De hecho, no exige ni que haya un nombre. Con ellas, Wirecard cargaba fondos para blanquear. En vez de hacer transferencias con el dinero, entregaba tarjetas de prepago cargadas con ese dinero ilegal.
Pero claro, los inversores, ¿qué pensaban? Pues si Citigroup, que tiene mucha reputación, les ha vendido esta división y no había ningún problema, pues si blanquearan dinero realmente no hubiera pasado esto. Al final de 2016, las acciones se recuperaron del impacto que causó el informe Zatarra y volvieron a los 44 euros. Para acabar con los vendedores en corto, Wirecard contrató a EY, otra consultora de las Big Four, para hacer una auditoría externa de la compañía. Pero EY dijo que no vieron nada raro en las cuentas y esto tuvo un efecto. Las acciones se duplicaron. En marzo de 2018, dentro de la sede de Wirecard en Singapur, el equipo legal de la empresa comenzó una investigación ahora interna sobre 3 miembros del equipo de finanzas. La investigación fue provocada por un informante interno que vio que algo no cuadraba ahí. Reportó que había algo fraudulento y sobre todo acusó de round tripping, que esto es una táctica contable también, que lo que hace es que tú primero vendes una división a una subsidiaria, por ejemplo, te embolsas un dinero que puedes contarte como ventas y años después vuelves a comprar esa división. Vamos, que pasas el dinero de un lado a otro, pero sigue siendo el mismo dinero. El informante vio estas cosas trabajando en Wirecard y lo quiso reportar a la sede, a Alemania, así que lo delegó ahí. Sin embargo, ahí se encontró con Marsalek, quien se puso al frente de la investigación asegurándose de que se cancelara. A pesar de las prácticas fraudulentas y de los esfuerzos por encubrir los problemas, Wirecard seguía prosperando de cara al público. En agosto de 2018, las acciones alcanzaron un pico histórico de 191 euros, valorando la empresa en más de 24.000 millones de euros. Este impresionante valor de mercado convertía a Wirecard en una de las empresas más valiosas de Alemania. Y Wirecard en ese momento tenía 5.000 empleados que procesaban pagos para, en teoría, 250.000 comercios. Y sus clientes no eran desconocidos. Hablamos de grandes minoristas alemanes como Aldi y Lidl, así como casi 100 aerolíneas. Un año después, Wirecard entró en el DAX 30, que es el equivalente al SP500 estadounidense. Y al entrar en el índice, ya hay muchas carteras y muchos gestores y muchos fondos que se ven obligados por inversión pasiva a comprar esas acciones, así que eso infló aún más el precio. Además, el señor Braun, que en ese momento tenía una participación en acciones de 1.600 millones, les dijo a los inversores que en los próximos 2 años los beneficios se iban a doblar. Braun y Marsalek usaban sus acciones como garantía para pedir créditos multimillonarios, comprarse los mejores supercoches y vivir como magnates. Pero además de los Lambos, Marsalek tenía muchas cosas ocultas. En enero de 2019, el Financial Times publicó un nuevo informe sobre las operaciones de Wirecard en Singapur y descubrió que había una gran parte del negocio de procesamiento de pagos que no lo hacía la propia Wirecard, sino que lo hacían proveedores externos. Esto significa que, en lugar de obtener ingresos directamente de los pagos procesados, Wirecard obtenía ingresos mediante comisiones que le pagaban estas empresas subcontratadas. Algunos de estos socios resultaron ser empresas pantalla o compañías ficticias que existían solo sobre el papel. Vamos, lo mismo que pasó con Bluetool, pero versión asiática. Wirecard registraba estos ingresos en sus estados financieros, inflando sus ventas cada vez más. Mientras el precio por acción se desplomaba hasta los 100 euros, comenzó una gran batalla legal. Wirecard hizo una contrademanda a las autoridades y demandó al Financial Times. Por otro lado, la BaFin, siglas del nombre que no voy a pronunciar porque me ahogaría, pero que es el principal regulador de la bolsa de Alemania, prohibió durante 2 meses las ventas en corto de acciones de Wirecard. Pero ni siquiera eso, añadido a una inyección de 900 millones de euros por parte del japonés SoftBank para expandir Wirecard en Japón, podía detener esa sangría. Mientras tanto, Jan Marsalek estaba demasiado ocupado en otras cosas, como por ejemplo contratar a Rami El Obeidi, el jefe de la inteligencia de Libia, para espiar a los periodistas del Financial Times o recopilar pruebas para desmontar y amenazar a los vendedores en corto. La verdad es que Jan Marsalek no era solo un ejecutivo ambicioso. A su alrededor existía un círculo de personas con conexiones muy peculiares, una especie de banda del patio, pero de espías. Estaba Martin W., un exagente del servicio secreto austriaco, después un antiguo jefe de la inteligencia del gobierno libio, y también un ruso visitando a su madre enferma en Múnich. Este último estaba en Alemania, en teoría para cuidar a su madre, pero en realidad era un agente del servicio de inteligencia ruso. La presencia de estos 3 exagentes de inteligencia justo al lado del consulado ruso en Múnich, pues despertó muchas dudas. ¿Por qué
un alto ejecutivo de una empresa de pagos digitales alemana, tendría relaciones con los servicios secretos. Y es que Marsalek tenía intereses mucho más allá de Wirecard. Una de las teorías es que gracias a Wirecard, Marsalek podía obtener una grandísima base de datos de muchas personas interesantes. ¿A quién no le gusta ver que un político acaba de salir de un burdel engañando a su mujer? A través de un contacto y de Kilian Kleinschmidt, un austriaco que dirigió un campo de refugiados en Libia, Marsalek llegó a apoyar a partidos políticos euroescépticos apoyados por el Kremlin. ¿Cómo? Pues entrenando y equipando una fuerza de 15.000 hombres en Libia para controlar las fronteras del país. Así, poder contener la inmigración de la región de manera que los refugiados no cruzarán la frontera hacia Europa. Todo apunta que había intereses políticos de los partidos de derecha en Europa, quienes veían en la crisis migratoria un tema crucial para ganar o perder elecciones. Marsalek actuaba como un intermediario entre los intereses rusos y los partidos de derecha en Europa. Para llevar a cabo esta operación, Marsalek no solo contaba con el apoyo ruso y austriaco, sino también con financiamiento proveniente de Libia. Y es que fijaros hasta dónde estamos llegando. Es un caso increíble. Estamos pasando de conocer al Steve Jobs austriaco a hablar de blanqueo de dinero y ahora de financiar al gobierno de Libia. Pero bueno, siguiendo con el hilo, Wirecard en 2019 volvió a subir y la canciller Merkel hizo campaña de la empresa en China, riéndose en la cara de Xi Jinping. Pero para finales de ese año, dos nuevos informes del Financial Times demostraban que EY no había hecho un buen trabajo, ya que las ganancias registradas en las oficinas de Dublín y Singapur eran totalmente falsas. Además, descubrieron más detalles. Una de las oficinas en Filipinas, en verdad, era la casa de un pescador que no sabía que su casa era la sede de una multinacional de pagos alemana financiada por Libia. Vamos, otro Madoff, pero filipino. Gran parte del dinero que Wirecard se reconocía como operaciones, en verdad era dinero de las operaciones de los contratistas locales como Al Alam en Dubái o PayEasy en Filipinas. Estos contratistas hacían las operaciones en nombre de Wirecard y luego le enviaban una pequeña comisión. Las cosas se ponían cada vez más tensas en la empresa alemana. De hecho, un día, a las 8:30 de la noche, un vecino de Markus Braun se llevó una sorpresa. Estaba aparcando su coche cuando vio a Markus, el CEO de Wirecard, en la entrada del edificio. Pero Braun no estaba solo. Lo rodeaba un grupo de hombres que no tenía el aspecto típico de ejecutivos con traje o asesores de negocios. Sus posturas, sus miradas y bueno, básicamente sus bíceps, no sugerían que estuvieran ahí para protegerlo. Eran más bien matones o guardaespaldas enviados para darle un susto. Braun, normalmente calmado y calculador, parecía cada vez más tenso, como si algo no fuera bien. En los informes del Financial Times de ese año, Braun lo negó todo y volvió a sus raíces. Contrató a KPMG, la empresa donde casi 20 años antes había trabajado. El informe de KPMG, que debía publicarse en marzo de 2020, pero se retrasó hasta finales de abril, se decían cosas bastante interesantes, como que la sede de PayEasy, el presunto contratista de Wirecard en Filipinas, tampoco era un rascacielos, sino un garaje de autobuses cuyos dueños tampoco habían oído nunca hablar del tal PayEasy o de Wirecard. Y es que esto al final se convertirá en Madoff por el mundo. Y KPMG afirmó que no podía comprobar y corroborar los datos que ya había hecho EY. Por lo tanto, la cosa se empezaba a desestabilizar. Pero es que además, cuando Wirecard empezó a ver que todo se empezaba a derrumbar, hizo un movimiento estratégico muy inteligente. Intentó comprar al Deutsche Bank, al banco más grande de Alemania. Lanzó una OPA hostil. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque si adquiría ese banco, que tenía un balance mucho más grande que el propio Wirecard, podría de nuevo esconder sus cuentas entre los números del banco y así esconder entre todos los números el fraude. Desde que se publicó el reporte de KPMG, el precio de las acciones estaba en caída libre, y eso de la adquisición de Deutsche Bank parecía muy bien, pero había un problema, y es que el dinero que decían que tenían en una cuenta fiduciaria no existía. El 22 de junio, los ejecutivos de Wirecard admitieron que probablemente esos 1.900 millones no existían. Un día después, las autoridades alemanas arrestaron a Markus Braun. Trataron de hacer lo mismo con Jan Marsalek, pero el hombre ya había huido a Rusia, en un jet privado, sobornando al piloto con $8.000, donde presuntamente vive todavía, trabajando para los servicios secretos rusos. Pero eso ya son especulaciones. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de Marsalek, que es todo un personaje. Finalmente, Wirecard declaró oficialmente su quiebra, convirtiéndose en la primera empresa en la historia en caer desde el índice DAX 30, una caída de 20.000 millones de euros.
Ahora, la respuesta sin resolver de este caso, y que me gustaría saber, es ¿qué sabía Marcus Brown? Porque más o menos Marsalek ya nos lo conocemos, pero Marcus Brown es bastante enigmático y no sabemos hasta qué punto lo sabía todo o si estaba puesto ahí manejado por otras personas. La cuestión es que Wirecard fue un fraude contable y no un fraude fiscal. Mientras que en el fraude fiscal quien pierde es el Estado, que recibe menos impuestos, en el fraude contable los estafados son los inversores, que pensaron que la empresa era legal y rentable, cuando solo era humo y bueno, una academia de inglés. Son muchos los que llaman a Wirecard el Enron alemán. Esa es una historia que también he contado en este canal y que puedes ver haciendo clic en la miniatura que te dejo en pantalla.